Muy buenas tardes, bienvenidos al Santuario del Corazón de Amatista. Mi nombre es Miguel Arturo, hermano Miguel Arturo, en nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra lectura del día de hoy. Estamos leyendo el libro San Germán y los 7 Arcángeles, mensajes para la era de Acuario. El tema de hoy nos dice las encarnaciones de San Germán, sumo sacerdote de la Atlántida. Hace 13.000 años San Germán fue sumo sacerdote del templo de la llama violeta en el continente de la Atlántida. El templo estaba construido con un mármol magnífico. Gracias a sus invocaciones y a su cuerpo causal, sostenía una fuente de llama violeta que atraía a las personas de lugares cercanos y remotos. Sus invocaciones al fuego sagrado y la práctica de los rituales del séptimo rayo les liberaba de toda condición limitativa en cuerpo, mente y alma. San Germán y otros sacerdotes que servían en el templo recibían enseñanzas en el sacerdocio de la orden de Melquisedec, establecido en el retiro del arcángel Zadkiel, el templo de la purificación situado sobre la isla de Cuba. Este sacerdocio combina la religión perfecta y la ciencia perfecta. El profeta Samuel. En el siglo XI a.C., San Germán estaba encarnado como Samuel, un gran dirigente religioso de Israel. Según el Antiguo Testamento, fue profeta, sacerdote y último juez hebreo. Los jueces de Israel hacían algo más que resolver litigios. Algunos eran líderes carismáticos de quienes se creía que tenían acceso directo a Dios. Podían reunir a las tribus de Israel contra sus opresores. Primer libro de Samuel contiene la información acerca de él. Samuel era el hijo de Elcana y Ana. Quizá recuerdes que Ana había sido estéril durante años y había rezado para tener un hijo. Prometió que si el Señor le concedía un niño, ella lo consagraría a él para que sirviera en el templo toda su vida. Así que su vida se llenó de regocijo cuando Dios le dio a Samuel. Para guardar la promesa que le había hecho a Dios, la madre de Samuel llevó a su hijo al templo para que Elí, el sumo sacerdote, le educara. Todos los años Ana, con todo su amor, tejía un pequeño manto para Samuel y se lo llevaba al templo. Dios llamó a Samuel, ya de niño, para que fuera un profeta, y siendo aún un muchacho, éste transmitió su primera profecía. Predijo la caída de Elí y de sus hijos, sacerdotes corruptos. Una noche una voz llamó a Samuel y le despertó. Corrió hasta Elí porque creía que era él quien le había llamado. Pero Elí percibió que era el Señor quien había llamado al muchacho. Así que Elí le dijo que la próxima vez que escuchara aquella voz debía decir:
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso hizo Samuel. Dios le dijo a Samuel: tú le anunciarás que yo condeno su casa, la de Elí. La condeno para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Elí supo que el juicio era cierto y aceptó a Samuel como profeta de Dios. Siendo ya un adulto, Samuel liberó a los israelitas de los filisteos. Cuando Samuel era un anciano, los hijos de Israel exigieron tener un rey, como todas las naciones. Samuel le dijo al pueblo que un rey se convertiría en un tirano y usurparía sus libertades, pero aún así exigieron tener un rey. Dios le dijo a Samuel: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Entonces Samuel ungió a Saúl como rey. Posteriormente el rey Saúl desobedeció a Dios, y Samuel ungió como rey a un pastor, un muchacho llamado David. San José, padre y protector de Jesús, siglos más tarde, San Germán encarnó como José, el padre de Jesús. José era un descendiente del rey David, hijo de Isaías. Así, cumpliendo con el relato de la profecía que recorrió sus vidas, San Germán, en la persona de José, cumplió la profecía del Señor en Isaías: saldrá un vástago del tronco de José, y un retoño de sus raíces brotará. Después del nacimiento de Jesús, José obedeció al ángel que se le apareció en un sueño, advirtiéndole: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. San Albán, primer mártir británico. En el siglo III después de Cristo, San Germán fue San Albán, el primer mártir cristiano de las Islas Británicas. Albán era un soldado pagano que servía en el ejército romano. En una ocasión, un sacerdote cristiano acudió a Albán buscando un lugar en el que esconderse, porque los soldados romanos querían asaltarle, querían arrestarle, y Albán le ocultó. Impresionado por la piedad del sacerdote, se convirtió, pero el gobernador descubrió dónde se escondía el sacerdote y envió soldados para que le arrestaran. Albán cambió sus ropas con las del sacerdote y fue arrestado en su lugar, permitiendo así que el sacerdote huyera. Cuando el magistrado reconoció que era Albán quien llevaba las ropas del sacerdote, se puso furioso. Es posible que Albán fuera tratado más duramente de lo que el sacerdote hubiera sido, pues fue azotado y sentenciado a muerte. Todo el pueblo se reunió para acompañar a Albán el día de su ejecución. En el camino la marcha se vio impedida al llegar a un puente estrecho. Aquella multitud habría necesitado todo un día para atravesarlo. Albán se acercó a la orilla del río, miró al cielo e imploró a Dios. Mientras rezaba, la corriente se dividió en dos para permitir que la multitud lo atravesara. El verdugo de Albán se convirtió repentinamente y suplicó que le dejaran morir en lugar de Albán. Ambos fueron decapitados aquel día. Instructor espiritual de Proclo. En el siglo V, San Germán fue el maestro instructor que inspiró desde las esferas espirituales a Proclo.
quien vivió del 410 al 485. El último y más importante filósofo neoplatónico griego. Proclo dirigió la Academia Platónica en Atenas y escribió extensamente sobre filosofía, astronomía, matemáticas y gramática. San Germán le reveló el engaño urdido por el emperador Constantino en relación al cristianismo, al deificar a Jesús a costa de nuestra cristeidad personal. A Proclo se le tachó de pagano por predicar un sendero de individualismo y rechazar la interpretación romana de Cristo. Merlín, vidente y sabio en la corte de Arturo. Hacia el siglo V, San Germán fue el profeta Merlín, vidente, mago y consejero de la corte del rey Arturo, que inspiró la creación de la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. La corte del rey Arturo fue una realidad. Un estudioso moderno ha llegado a la conclusión de que la corte de Arturo estuvo en Carlisle, Inglaterra, cerca de la frontera de Escocia. Merlín instruyó al joven Arturo y posteriormente le ayudó a establecer su reinado, guiándole en 12 batallas para unir el reino de Gran Bretaña. Merlín persiguió la idea de hacer de Gran Bretaña una fortaleza contra la ignorancia y la superstición, una tierra en la que el alma pudiera florecer mediante la búsqueda del Santo Grial. En algunas tradiciones se describe a Merlín como un santo sabio que estudiaba las estrellas y profetizaba el futuro de Gran Bretaña. Sus secretarios se encargaban de transcribir sus profecías. Aunque en el siglo XVI el Concilio de Trento condenó las profecías de Merlín, estas se habían aceptado toda Europa durante el último período de la Edad Media. Roger Bacon, científico y monje. En la Inglaterra del siglo XIII, San Germán retomó de nuevo la profecía, la alquimia y la ciencia en su encarnación como Roger Bacon hacia 1220 a 1292. El escritor George Kunz le llamó el hombre más dotado del siglo XIII. Bacon, fraile franciscano, también fue filósofo, reformador educativo y científico experimental. Se le reconoce como el pionero de la ciencia moderna y es célebre por sus investigaciones exhaustivas en alquimia, óptica, matemáticas e idiomas. También fue un profeta de la tecnología moderna. Bacon predijo la invención del globo de aire caliente, un artefacto volador, las lentes, el telescopio, el microscopio, el ascensor y las embarcaciones y carruajes impulsados de forma mecánica. Escribió sobre ellos como si realmente los hubiera visto, y es que los había visto. En su alma conservaba el recuerdo de sus vidas en la Atlántida, donde todos estos inventos habían existido. Bacon, que había sido conferenciante en Oxford y en la Universidad de París, decidió buscar y encontrar su ciencia en la religión. Al entrar en la orden franciscana de los frailes menores, dijo: realizaré mis experimentos con las fuerzas magnéticas del imán en el mismísimo santuario en el que mi compañero científico San Francisco realizó sus experimentos con las fuerzas magnéticas del amor. Esta decisión, sin embargo, fue altamente perjudicial para sus propósitos científicos. Las opiniones científicas y filosóficas del fraile
sus estudios de alquimia y astrología y su abierta oposición a los teólogos del momento le llevaron a ser acusado de herejías y falsedades. Sus amigos franciscanos le empujaron a ser condenado a prisión y le mantuvieron en confinamiento solitario durante 14 años. En una ocasión, Bacon contó a sus estudiantes la siguiente profecía: creo que la humanidad aceptará como axioma para su conducta el principio por el que he entregado mi vida, el derecho a investigar. Es el credo de los hombres libres, esta oportunidad de hacer pruebas, este privilegio de cometer errores, este valor de experimentos con lo nuevo. Nosotros, los científicos del espíritu humano, experimentaremos y seguiremos experimentando. A lo largo de siglos de pruebas y errores, pasando por las angustias de la investigación, experimentaremos con leyes y costumbres, con sistemas monetarios y gobiernos, hasta que encontremos nuestro verdadero rumbo, hasta que encontremos la majestad de nuestra propia órbita, tal como los planetas han encontrado la suya. Y entonces, al fin, nos moveremos juntos en la armonía de nuestras esferas bajo el gran impulso de una creación única, una unidad, un sistema, un diseño. Cristóbal Colón, descubridor de América. Un siglo y medio después de la muerte de Bacon, Saint-Germain nació como Cristóbal Colón, quien vivió del 1451 al 1506, el cual descubrió América en 1492. Durante el primero de sus 4 viajes al Nuevo Mundo, los cuales fueron patrocinados por los reyes católicos. Colón creía que había sido elegido por Dios para su misión. Creía que era el instrumento mediante el cual Dios recobraría, como Isaías profetizó, el resto de su pueblo. Reuniría a los dispersos de Israel y agruparía a los desperdigados de Judá por los 4 puntos cardinales. En 1502 escribió a los reyes Isabel y Fernando: al llevar a cabo esta aventura de las Indias, ni la razón, ni las matemáticas, ni los mapas me fueron de utilidad. Se cumplieron por completo las palabras de Isaías. Aunque apenas se le da importancia a esta cuestión, es un hecho tan enraizado en la historia que incluso la Enciclopedia Británica dice que, de forma inequívoca, que Colón descubrió América por profecía más que por astronomía. Francis Bacon, escritor y hombre de Estado. En la siguiente vida, como Francis Bacon, de 1561 a 1626, Saint-Germain continuó la labor que había comenzado siendo Roger Bacon. Se ha dicho que Francis Bacon es la mente más brillante que haya surgido en Occidente. Era filósofo, hombre de Estado, ensayista y maestro en literatura, precursor de la revolución científica. Se le conoce como el padre de la ciencia inductiva y del método científico que, por encima de cualquier otra contribución, son los precedentes de la era tecnológica en la que ahora vivimos.
Bacon sabía que sólo la ciencia aplicada podía liberar a las personas de la miseria humana y del trabajo pesado, conducentes a la mera supervivencia, para así poder buscar la elevada espiritualidad que una vez habían conocido. La gran restauración después de la decadencia, caída o estado ruinoso, era la fórmula de Bacon para reconstruir las ciencias, las artes y todo el conocimiento humano, partiendo de una base sólida y firme. Este plan, publicado en un libro del mismo título, Novum Organum, ayudó al surgimiento del Renacimiento inglés durante el período isabelino. A lo largo de los años reunió a un grupo de hombres que fueron los autores de casi toda la literatura que se escribió durante el reinado de Isabel I. Bacon también organizó la traducción de la Biblia al inglés para que el pueblo pudiera leer las escrituras por sí mismo. Esta labor dio como resultado la bella versión del Rey Jacobo. En la década de 1890 se descubrieron claves en las obras de Shakespeare, en las obras de Bacon y en las de sus amigos. Estas revelaban que Bacon escribió las obras de Shakespeare y que era hijo de la reina Isabel I y de Robert Dudley, Lord Leicester, quienes habían contraído matrimonio en secreto. Si Isabel hubiera reconocido a Francis Bacon como su hijo, él se hubiera podido convertir en el rey de Inglaterra. Pero ella, deseando conservar su título de reina virgen y temiendo perder su trono de forma prematura si se descubría su matrimonio secreto y se designaba un heredero, nunca reconoció a Francis. En lugar de eso, creció como el hijo de Sir Nicholas y Lady Anne Bacon. Un estudio de sus retratos muestra que Francis se parece más a la reina Isabel y a Robert Dudley que a Nicholas y Anne Bacon. A los 15 años la reina le contó la verdad y al mismo tiempo le privó para siempre de los derechos de sucesión. Más tarde, Lady Bacon le confirmó que la historia de su nacimiento, según le había contado la reina, era cierta. En vez de perder la esperanza, Bacon decidió perseguir su meta hacia la iluminación universal por medio de la literatura y la ciencia. Como parlamentario y consejero del trono, como fundador de sociedades secretas y defensor de la colonización. Puso toda su fe en el nuevo mundo. Escribió en clave: le confío todo al futuro y a una tierra que está muy lejos hacia el pórtico del atardecer. Mantengo el futuro siempre en mis planes, buscando mi recompensa, no en mi época o en mis compatriotas, sino en un pueblo lejano y en una era diferente a la nuestra, una segunda era dorada del saber. En 1621, Bacon, que había convertido en canciller, fue acusado de soborno y conspiración. Hay pruebas de que se preparó para asumir su propia defensa, pero por orden del rey Jacobo la abandonó y se declaró culpable. Bacon renunció a su cargo, fue condenado y a continuación encarcelado en la Torre de Londres y se le prohibió ocupar cargos oficiales o un escaño en el Parlamento después de pasar 3 días en la torre. El rey le liberó de la prisión y posteriormente le concedió el indulto y posteriormente le concedió el perdón completo, pero este perdón que Bacon buscaba nunca llegó.
Falleció en 1626 bajo la piel de un hombre perseguido que nunca había sido plenamente reconocido por sus muchos talentos. Sin embargo, había triunfado sobre determinadas circunstancias que habían destruido a hombres de menor talla. Para él, estos desafíos formaban parte del desarrollo de un maestro ascendido. El 1 de mayo de 1684, San Germán se unió a Dios mediante el denominado ritual de la Ascensión y se convirtió en un maestro ascendido. Deseando por encima de todo liberar al pueblo de Dios, San Germán solicitó una dispensación de los señores del karma para regresar a la tierra en un cuerpo físico. El consejo kármico raras veces aprueba tal petición, pero se lo concedieron y reapareció como el conde de San Germán, conocido como el hombre prodigio de Europa. El hombre prodigio de Europa. El conde de San Germán fue visto en todo el continente europeo entre 1710 y 1822. Era un eminente alquimista, erudito, lingüista, místico, artista, diplomático. Fue admirado por todas las cortes europeas por sus poderes propios de un adepto, entre los que se encontraba el poder eliminar los defectos en los diamantes y otras piedras preciosas, la bilocación, la disolución de su cuerpo a voluntad y la escritura de los mismos versos simultáneamente con las dos manos. Comprendía las propiedades y los usos espirituales de las piedras preciosas. Una condesa escribió que aunque su vestimenta era sencilla, llevaba diamantes en cada dedo, en su reloj y en las hebillas de sus zapatos. Hasta su caja de rapé estaba adornada con los más finos diamantes. Pero el objetivo del conde, mediante estas aparentemente milagrosas proezas alquímicas, era llamar la atención de la realeza europea con el fin de poder prestar su ayuda para realizar una suave transición de la monarquía hacia un gobierno representativo, prevenir la Revolución Francesa y crear los Estados Unidos de Europa. Sabía que el viejo orden estaba muriendo y él trabajó desde detrás del escenario para evitar el derramamiento de sangre en la violenta revolución que destruiría las casas reales. No obstante, su consejo fue ignorado y todo ello dio como resultado la Revolución Francesa. En un último intento por unir Europa, San Germán patrocinó a Napoleón, quien entonces abusó del poder del maestro, lo cual le llevó a su trágica derrota. Patrocinador de los Estados Unidos de América. San Germán retiró su patrocinio de Europa y envió su atención completamente hacia el Nuevo Mundo. Ya había estado trabajando para crear una unión más perfecta de las 13 colonias norteamericanas. Según la tradición, el 4 de julio de 1776, San Germán inspiró en uno de los firmantes de la Declaración de Independencia Americana un apasionado discurso animando a los patriotas a firmar el documento. Colocó su presencia sobre George Washington durante toda la Revolución Americana. Inspiró y dirigió la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y ungió a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. A finales del siglo XX, San Germán ayudó a los maestros El Morya, Kutumi y Serapis Bey en la fundación de la Sociedad Teosófica. El regalo de San Germán, la llama violeta.
En el siglo XX, San Germán se ha dedicado a poner en práctica un nuevo y atrevido experimento para la libertad. Se dirigió a los señores del karma con la propuesta consistente en hacer accesible a toda la humanidad el conocimiento de la llama violeta. Le dijo que la llama violeta revolucionaría la raza humana. Como garantía de esa dispensación, San Germán ofreció su propio momentum personal del séptimo rayo que había acumulado durante miles de años. Un maestro ascendido o cualesquiera de nosotros puede solicitar una dispensación, es decir, una concesión de energía al consejo kármico, así como el patrocinio para realizar un proyecto. Pero tenemos que ofrecer al consejo kármico una garantía, esto es, una cantidad de luz de nuestro cuerpo causal, por si fracasamos. Cuando los señores del karma consideraron la petición de San Germán, eran plenamente conscientes de que algunos podían abusar de estas energías sagradas como lo habían hecho en los días de la antigua Lemuria y de la Atlántida. Tal vez solo respondiera un pequeño porcentaje de la población. San Germán sabía que las probabilidades estaban en su contra. No obstante, por su gran amor a todos nosotros, ofreció su momentum de luz para que pudiéramos disponer del regalo de la llama violeta. En siglos previos, el conocimiento de la llama violeta se les había entregado solo a unos pocos privilegiados que habían demostrado ser dignos de él. A petición de San Germán, los señores del karma acordaron difundir el conocimiento de la llama violeta a un grupo de devotos. Si el experimento resultaba ser un éxito, los señores del karma permitirían que el conocimiento de la llama se diera a conocer a las masas. A principios de los años 30, San Germán fundó el movimiento I Am, Yo Soy, y ofreció la dispensación de la llama violeta. Estos primeros devotos invocaron la llama violeta con una pureza y una devoción intensas por la causa de la libertad de la humanidad. Pero al no producirse una respuesta por parte del conjunto de la humanidad, los señores del karma le dijeron a San Germán que no le concederían otra asignación de energía para que la humanidad la tomara, la disipara y la desperdiciara. San Germán nos ha dicho que después de miles de años de haber patrocinado diversos esfuerzos con el propósito de iluminar y liberar a la humanidad, le cortaron las alas. Ya solo me quedaba aguardar con luz esperanza de que algún otro jerarca viniera a implorar una dispensación de luz para la humanidad, para las almas de luz. The Summit Lighthouse. En 1951, en 1958, el maestro ascendido El Morya vino en auxilio de San Germán y fundó The Summit Lighthouse por medio de Mark L. Prophet. Al referirse al experimento de la llama violeta de San Germán, El Morya dice: este bendito maestro de la libertad vio la tierra de América de norte a sur y con el tiempo todo el continente como la tierra que estaba destinada a ser el refugio de la Madre Divina y su progenie. San Germán me ungió como mensajera de los maestros ascendidos en 1964, dice Elizabeth Clare Prophet. Desde entonces Él me ha enviado por todo el mundo para enseñar a la gente a usar la llama violeta. Ahora me envía a Sudamérica para ayudar a su pueblo a inaugurar la era de Acuario, la profecía de la séptima raza raíz.
Sudamérica está destinada a ser la cuna de un extraordinario grupo de almas que nunca antes ha encarnado. Se trata de la séptima raza raíz, que ha de encarnar en la era de Acuario para traer una era dorada. Una raza raíz es un grupo de almas que encarnan juntas y comparten un patrón arquetípico único, un plan divino y una misión que cumplir en la tierra. Según la tradición esotérica, hay 7 grupos principales de almas, 7 razas raíces. Las 3 primeras razas raíces vivieron en pureza e inocencia en la tierra en 3 eras doradas antes de la caída de Adán y Eva. Por su obediencia a la ley de Dios y una total identificación con el ser real, los miembros de estas 3 razas raíces se unieron a Dios mediante el ritual de la ascensión. La alegórica caída tuvo lugar hace decenas de miles de años en el antiguo continente de Lemuria en la época de la 4ª raza raíz. Adán, Eva y muchos otros, influenciados por los ángeles caídos conocidos como serpientes, eligieron abandonar el paraíso, que era un estado de conciencia superior. Al hacerlo tuvieron que someterse a las leyes del karma y de la mortalidad, como lo están la 5ª y la 6ª raza raíz. Algunos miembros de la 4ª, 5ª y 6ª raza raíz todavía están encarnados en la tierra, aunque algunos miembros de la 6ª raza raíz aún no lo han hecho. La 7ª raza raíz está destinada a encarnar en Sudamérica. Los manúes. Cada raza raíz está patrocinada por un manú y su consorte, que representan al Dios Padre Madre para cada una de estas respectivas razas raíces. Los maestros ascendidos nos enseñan que los manúes encarnan la imagen crística para la raza que patrocinan. Según la tradición hindú, los manúes son los progenitores de la humanidad, los legisladores divinos. En la doctrina secreta, la mística rusa Elena Blavatsky afirma: los orientalistas y sus diccionarios nos dicen que el término Manu procede de la raíz man, pensar, de ahí el hombre que piensa. Sin embargo, en un sentido esotérico, cada Manu es la idea personificada del pensamiento divino. Cada uno de los manúes, por tanto, es el Dios especial, el creador y moldeador de todo lo que aparece durante su ciclo respectivo de existencia. Umaban Tarab, Mamban Tarab. Los manúes de la 4ª raza raíz son el señor Himalaya y su complemento divino. Los de la 5ª raza raíz son los Vaivas Vata Manu y su consorte, y los de la 6ª raza raíz son el dios y la diosa Meru, y los de la venidera 7ª raza raíz son el gran director divino y su complemento divino. Nota: los términos Dios y diosa indican que son seres cósmicos que encarnan la conciencia divina de su nivel en la jerarquía de la Hermandad Blanca. ¿Quién es el gran director divino? El gran director divino es el gurú, o dicho en otros términos, el maestro espiritual de Saint Germain.
Es un maestro ascendido cuyo logro en conciencia cósmica le cualifica para encarnar la cualidad de dirección divina frente a la humanidad. El gran director divino dice que sostiene en su conciencia el plan divino de toda alma viviente en la tierra y más allá. El gran director divino tiene dos hogares o retiros espirituales en el mundo celestial: la cueva de la luz en el corazón de los Himalayas en la India y la mansión Rakoczy en las montañas de los Cárpatos en Transilvania. Grandes civilizaciones futuras en Sudamérica. Los maestros ascendidos han dado profecías y enseñanzas claves sobre el destino de la séptima raza raíz en los dictados que han transmitido a través del mensajero Mark Prophet y de mí, Elizabeth Clare Prophet. En 1960, el dios Merú dijo: aquí en Sudamérica, una gran raza se manifestará de nuevo. El amado gran director divino aguarda, como muchos otros de las huestes ascendidas, el resurgimiento, el levantamiento y la edificación de ciudades magníficas, como la de Brasilia y de otras que surgirán de las cenizas de la antigüedad. Pues aquí, en Sudamérica, hace eones, florecieron bellas civilizaciones, porque sus ciudadanos, en dignidad y honor, glorificaron a la divinidad. En 1961, el gran director divino dijo que en Brasilia se ha creado un hermoso ambiente y marco de referencia para el gobierno que presidiremos durante el reinado de la séptima raza raíz. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar un poquito más. Emigración a Sudamérica. En 1964, Mark Prophet nos dijo que habría niños nacidos en los Estados Unidos que emigrarían a ciertas áreas de Sudamérica en busca de una tierra que pudieran explorar y en la que pudieran establecerse y desarrollar sus talentos. En 1965, el dios y la diosa Merú profetizaron que ciertas personas viajarían de Norteamérica a Sudamérica para reunirse con los sudamericanos y construir de nuevo la gran civilización cósmica que una vez hubo en Sudamérica. ¿Ha comenzado a encarnar la séptima raza raíz? Los dictados de los maestros ascendidos que Mark Prophet y yo recibimos no han indicado que la séptima raza raíz haya comenzado a encarnar. Sin embargo, algunos dictados hablan de cómo prepararse para traer almas que podrían llegar a ser los padres de la séptima raza raíz. La maestra ascendida Clara Lois habló de ello en un dictado de 1973. Dijo que algunos de los que estaban destinados a ser los padres de los niños de la séptima raza raíz vivían en aquel momento en América del Norte y del Sur. Otros futuros padres estaban esperando a nacer para poder traer a esos niños en unos 20 o 30 años desde aquel entonces. Cuando os encontréis en esa edad en la que podáis disfrutar de vuestros nietos, dijo, veréis, gracias a vuestra elevada sensibilidad, que las auras de estos preciosos seres tendrán un brillo violeta y sus mejillas rosadas y el tono delicado de su piel también tendrá un matiz violeta. Transcurrirán varios siglos antes de que toda la séptima raza raíz esté encarnada. Encarnarán en grupos según el rayo en el que sirvan. Bien, tengo que cortar la transmisión. Lo lamento, no tenemos energía eléctrica y parece que mi mamá se puso nerviosa ya. Nos vemos mañana en la meditación. Gracias.
Por su comprensión tengo que salir, me está llamando a la puerta. Es que no tenemos energía eléctrica, se fue intempestivamente hace 40 minutos. Un momento. Gracias.